Hola y bienvenidos. El día de hoy les traigo una de las arquitecturas más utilizadas en la industria. Estamos hablando de Domain Drive Design. Bueno, veamos esto. Yo sé que es un concepto difícil de digerir porque básicamente están hablando de cómo comunicar el negocio con lo técnico mediante una comunicación oblicua y una serie de reglas. Eso de por sí ya es complejo. Así que nos vamos a saltar todo esto y vamos a ir directamente al hueso, a lo técnico, a cómo se podría ver esto implementado o modelado en código, ¿cierto? Y en qué caso usarlo y en cuáles otros no. Que vamos pues, a la hora. Acá ya vemos una representación a nivel de arquitectura modelada en forma de cebolla. En los casos de uso, lo usamos a diario, application, infraestructura, domain, entities y values y objects. De esa forma es un poco tedioso entender cómo podría ir organizado un proyecto. Pero entendamos al menos en este punto por qué está modelado así. Esto está modelado así buscando los principios de las arquitecturas modernas, arquitecturas que son orientadas a desacoplar código, a tener un código limpio, código reusable, mantenible, y todo. Cuando nos hablan de ese tipo de cosas son arquitecturas como orientadas, arquitecturas hexagonales o limpias, ¿cierto? Que siempre está buscando tener un código limpio, fácil de testear en cada momento, en cada espacio de tiempo donde se tenga que hacer, sin reescribir tanto código y sino escribiendo más bien código nuevo, que es lo que se busca. Entonces, esto es lo primero que nos muestra esta forma, ¿cierto? Que las capas de arriba no debería ver las capas inferiores, no de forma directa por lo menos, para poder independizar cada uno de esas capas en algo diferente. Que la clase de uso, pues que la que envuelve, pues pueda diferenciarse entre otros casos de uso. La de aplicación, pues que tenga una capa intermedia antes de llegar al dominio, ¿cierto? Y que de cierta manera hay una cierta relación, ¿cierto? Entonces podríamos verlo de otra manera, por ejemplo, así. Se entiende un poco más. Esta representación es un poco más cercana a lo que hacemos día a día, porque vemos, por ejemplo, un tema, una app, podría ser una API REST, una API SOA, o una comunicación mobile, algo así, cualquier cosa. Y vemos ya el caso de uso que envuelve todo esto. Pero ustedes se preguntarán por qué en algunas ocasiones ustedes no ven la capa application ni la capa de API, sino que ven infraestructura, dominio y una capa más arriba. Que podría ser bien la fusión de estas dos, sobre todo en temas de microservicios. Y ahí va de parte el tema de contexto y en dónde lo quiero usar y por qué lo quiero usar, o simplemente lo estoy usando porque está de moda. El tema de los microservicios es que el microservicio, como hoy en día lo concebimos como un tema de desplegarse en la nube, que son API REST, que se comunican uno entre otros, es lo más común, no la única forma señor, pero sí es muy común. Ya está pensado de esa manera, entonces casi que está pensado para hacer event drive, que quiere decir ponga y suelte y olvídese lo demás, ¿cierto? Ponga y él dispara cosas, dispara eventos o se le pasa eventos a otro sistema, a otra API y sale. Entonces parece no necesita ese nivel de complejidad de tener una capa de presentación porque ya tiene muy definido que va a ser una API REST, por ejemplo, ¿cierto? No tiene que tener una capa de application porque ya sabemos que va a ir directamente al dominio. Entonces estas dos se fusionan y si tiene que hacer algún tipo de validación, algún tema de manejo de seguridad o de serialización o conversión de objetos, lo puede hacer en una sola capa y pasar directamente al dominio, y la capa de infraestructura pues son casi llamados a otras APIs. Entonces digamos que se vuelan esta capa, estas dos se fusionan y queda algo mucho más ligero, algo más liviano. Y está bien, porque recuerde que siempre estamos apuntando a los fundamentales, código desacoplado. Recuerde que código desacoplado es que tenga una débil dependencia un módulo a otro módulo, que yo pueda reemplazar fácilmente un componente por otro, evitar sobreescribir sino escribir código nuevo, todo ese tipo de cosas, ¿cierto?
y lo vemos así. Pero cuando lo vemos completo, casi que de esta manera, en la parte de compartido, ya vemos que la cosa cambia. ¿Pero por qué? Resulta que cuando esto está pensado para cosas complejas, cuando el modelamiento es difícil de entender, también está muy pensado a la hora de la implementación es cuando su backend ya está sufriendo. ¿Qué es sufrir el backend? Por ejemplo, cuando usted tiene muchos requests, tiene un tráfico muy pesado y sus APIs ya le cuesta responder, aunque tenga pues la mejor infraestructura, o de pronto su infraestructura sí lo responde, pero le está saliendo muy costoso porque le toca mantener muchos objetos. Entonces ahí dice, todo lo que yo me puedo ahorrar es ganancia, ¿es verdad? Todo lo que me puedo ahorrar. ¿Qué me puedo ahorrar? Pues el tráfico. Y una API, por decir un ejemplo, tiene que comunicarse con otra API. Pues esta API, con esta tendrá que de alguna manera comunicarse. Puede que salga a internet, puede ser que le pegue una caché, puede ser que le pegue a una cola, pero está saliendo de su existencia y casi que está consumiendo recursos, casi que estamos diciendo que tiene que salir a internet. Eso es costosísimo salir a internet y va a ser su respuesta más lenta, va a ser más costoso mantenerlo y nuestra complejidad se disparó. Hágame entender que la complejidad es a medida que su sistema usted lo parta en más pedacitos o en su código usted le meta más carpetas, más lógica, pues eso aumenta su complejidad, ¿cierto? Entonces ya cuando en ese punto que estamos, ahí uno piensa decir, bueno, este tipo de diseño me puede servir, porque si yo rebajo esa complejidad de estar comunicando sistemas y lo puedo envolver en uno solo y que me resuelva más rápido, porque ya no tiene que ir de punto A a punto B. Imagino que un servidor está, no sé, en una parte, en una zona, en otra zona, y me puedo ahorrar ese llamado, ahí donde digo, vale la pena usarlo, ¿cierto? Y por eso es que está envuelto en un caso de uso, porque puede ser que estos casos de uso se conviertan en representación de esos sistemas que estaban independientemente desplegados en diferentes partes y que en su mismo contexto se estén llamando unos a otros. Entonces, ¿cómo se podrían llamar? Hay una forma muy elegante de hacerlo que es mediante CQRS, otro patrón, pero básicamente lo que dice es que un caso de uso le dice a la parte compartida y a cada uno de la parte compartida cobra relevancia y esa parte compartida tiene suscriptores que están escuchando otros casos de uso. Si hay cambios, si hay un cambio, le avisan otro caso de uso y así se comunican entre ellos. Y yo propongo una forma diferente de hacerlo, un poco más light. Pero antes de eso, yo sé que se están preguntando, ¿y los DPOs? ¿Dónde los meto? ¿Qué hago con ellos? Ya resolví esa pregunta rápido. Pues eso casi que siempre surge, es porque tenemos casi que grabado en nuestro subconsciente el modelo vista controlador. Y estamos pensando en un único objeto gigante, grande, pasando por todas las capas. En este diseño no vale la pena pues utilizarlo de esa manera, porque como tenemos capas especializadas en cada contexto, en cada momento, pues también es válido tener diferentes objetos que se vayan transformando según tú lo vayas necesitando. Imagínense una API REST de artista donde tenga nombre, número de discos y nos llega el request con eso a la parte de presentación. La parte de presentación pues tiene API, sus controladores, sus cosas, sus DTOs, ¿por qué no? El cual coge el objeto y lo limpia, lo organiza, lo valida y se lo pasa a un caso de uso. Por ejemplo, el caso de uso de persistencia. Pasa en la application, el cual se expone mediante la de servicios y ese se lo puede pasar a este y él le puede completar información. Por ejemplo, ¿qué información le completaríamos? Le podríamos completar, por ejemplo, no sé, un ID autogenerado, datos de auditoría, fecha de creación, fecha de modificación, si está activo o no está activo. Todo el tipo lo podría hacer la application, una capa intermedia antes de llegar al dominio, como para dejarle al dominio todo pulpito, todo masticadito, como que todo listo, solamente para que él venga a hacer su magia, que por ejemplo en la application se la pase a la capa del dominio, solamente el servicio que se expone y el cual él tenga que validar que ese artista le tenga que hacer una sumatoria algorítmica para saber qué respuesta va a tener en las redes sociales o en los servicios de streaming y cuál va a ser su proyección de venta. Cosas difíciles, complejas de negocio, ¿cierto? El dominio se encarga.
Y esto, ¿quién lo va a guardar? Infraestructura, mediante su capa de repositorio. El dominio con la infraestructura se comunica, que es que el dominio sabe qué es lo que necesita. Él sabe que tiene que ir a guardar un objeto, entonces él podría tener sus propias identidades, ahí donde no tiene nada de sentido trasladar el mismo DTO, porque el dominio tiene sus propios unidades de negocios simples, que es como un DTO, pero solamente es a nivel de dominio, y sus variables, que son esos mismos objetos, pero con un poquito de lógica, un poquito de requisito, un poquito de lógica simple, puede tener ahí. Inclusive esos variables los podemos transportar hacia arriba si los llegase a necesitar, todo depende de su negocio, de su modelo, ¿cierto? Pero digamos que él coge y él define un contrato, y el contrato es que grábese. ¿En qué? SQL Server, MySQL, Oracle, Dynamo, MongoDB, no le interesa, él quiere que lo grabe y que le devuelva cierta información. O sea, así esas dos capas se comunican. Y la infraestructura, pues, hace la conexión con datos, se comunica con otra API, lo que tenga que hacer, lo resuelve la infraestructura. Y así, de esta manera, tenemos un cascarón, un proyecto guía, un proyecto línea, un proyecto base, como lo quieran llamar, donde el cual usted puede ir creciendo. Puede ir creciendo en caso de usos que repite la misma arquitectura, application con servicios, toma y con sus entidades, si lo quiera tener, value, service, contratos para definirle a su infraestructura. Y si estos casos de usos comienzan a crecer, pues comenzamos a utilizarlo compartido, sobre todo con los casos de usos. Y tema también de infraestructura, porque no tiene mucho sentido que esté acá en un caso de uso particular se conecta a cierta base de datos y tiene que poner el driver, mantener el driver, y otro caso de uso tiene que copiar y pegar. Entonces, si copiamos y pegamos, es porque se puede utilizar de cierta manera. Entonces ahí cobra sentido la compartida, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos queda? La forma simplificada de cómo comunicarse. Yo les expliqué, hay una forma más elegante, pero esta es una forma que también funciona. Porque al final, es que el caso de uso no debe realmente conocer a nadie, ¿cierto? Él debe ser independiente. Entonces, ¿qué hace la infraestructura para cuando tiene que conectarse a una base de datos? El dominio no lo conoce, no ni siquiera, él solamente implementa sus cosas. Lo mismo hacemos. Si este caso de uso casi que se vuelve una API aparte, un sistema aparte. Y lo que hacemos es inyectarlo a la infraestructura, y así es que el dominio o la aplicación lo podría utilizar. Porque si lo implementa es porque lo necesita, porque hay una regla de negocio que necesita la lógica que resuelve el caso B o el caso C. Y así es que lo resolvemos. Yo creo que ya nos extendimos mucho, vamos a dejar hasta acá. En el próximo video podríamos hacer una implementación real en algún lenguaje de programación. Muchas gracias por estar acá, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo.